que Vertex reportó datos de niños de 5 a 11 años ya libres de crisis vaso-oclusiva, se llama. Es decir, es una enfermedad congénita. Todos estos reportes que se han hecho de terapias génicas, cuesta más de $2 millones que entres a un estudio de este tipo, todavía experimentar. El tema va a ser qué tan rápido nosotros maduramos como sociedad para poder manejar los resultados de la ciencia de una manera democrática, igualitaria, justa, ¿no? Es tan válido es usar la edición genética como preventivo. Es decir, si tú sabes que llegados los 30 años tus músculos ya no se van a crecer como es normal, ¿qué tan válido es que tú uses la terapia génica, por ejemplo, para eso? Para hacer permanecer tus músculos en capacidad de crecer. No estás curando una enfermedad, ¿estás de acuerdo? No estás en una condición que tu vida corra peligro. Es el ejemplo perfecto para poder ver también que cuando un avance científico es captado por una política económica, pues obviamente va a haber segmentación, segregación, algunos sí y otros no. Cuando se habla de edición genética, la conversación suele dividirse entre avances médicos extraordinarios y escenarios que parecen ciencia ficción. Pero ¿es realmente tan simple? En este episodio hablamos sobre la edición genética desde una perspectiva más amplia. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué posibilidades ofrece para la salud humana? ¿Y por qué ha generado tanto debate en el mundo del deporte, el rendimiento y la ciencia? Erika, hoy vamos a hablar de algo que creo que todavía no se habla mucho. Para quienes nos escuchan, tal vez es algo muy nuevo, pero que va avanzando a pasos agigantados y que a veces es hasta un poquito complicado entender y asimilar todo lo que se está haciendo, porque cuando justo no conocemos tanto la materia o no estamos tan metidos en esto, a veces suena hasta como de ciencia ficción todo lo que está pasando. La edición genética realmente tiene poco tiempo que se usa ya con una metodología conocida, adecuada y validada. De hecho, la científica que estuvo al origen de esta técnica, la más conocida, que es el CRISPR, pues realmente eso es todavía la podemos ver en vida, cosa que es muy raro, ¿no? Le concedieron también numerosos reconocimientos del premio Nobel, etcétera, porque ¿qué es lo que ha cambiado con la metodología que desarrolló? Que es que nosotros podemos manejar el ADN como si fuera un libro, ¿no? Por eso se llama edición genética. Podemos cortar y pegar pedazos de ADN para poder corregir. Para eso nació, en principio, para poder corregir la expresión genética que a través de ciertas combinaciones que se dan por azar, muy frecuentemente en el ADN, pues tienen consecuencias, ¿no? Al inicio en esta investigación la edición genética se utilizaba para poder crear el efecto del manejo de genes, es decir, en la investigación así es, no vamos detrás al inicio en la investigación, detrás de un resultado concreto, sino vamos a ver cuál es la consecuencia de mover ciertos genes, y particularmente cuando no conocemos la función de los genes. A estas alturas todavía no conocemos todo lo que puede hacer el ADN, ¿no? Entonces esta capacidad o esta metodología de poder cortar literal con tijeras enzimáticas, quitar ese pedazo y poner un pedazo al modo de la investigación, es decir, como nosotros quieramos, esta técnica dio la posibilidad justo de poder hacer expresiones totalmente novedosas. Y después viene la inteligencia artificial, que nos permite hipotetizar muchas combinaciones con esta misma técnica, ¿no? Porque finalmente al inicio lo que pasaba es que podíamos retirar unos genes y poner otros y esperar el resultado al azar. Ahora podemos ser muy predictivos con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, esa es la base de la edición genética y concretamente de esta técnica que se llama CRISPR. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con el pensar que nosotros podemos corregir errores que tienen que ver con el ser humano? Pues una pregunta obviamente de ciencia ficción parece, pero también tiene tintes profundamente éticos, ¿no? Es decir, ahora que nosotros tenemos ese poder que podría decirse divino de alterar la genética o de modificar la genética,
qué tanto estamos preparados para poder hacer uso de ello, ¿no? Actualmente, tú sabes, se está usando para corregir enfermedades. Y esas enfermedades todavía muy iniciales, todavía en aspectos muy de investigación. Es decir, usos terapéuticos, que es, digamos, una aplicación que podríamos considerar éticamente correcta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se trata de curar y de ayudar a las personas que están en una condición ya prácticamente de desahucio porque no hay ninguna alternativa para curar, como por ejemplo la anemia falciforme, que es un error genético que provoca una muy baja hemoglobina y esto pues no permite la sobrevivencia en una condición normal de las personas que tienen este padecimiento, y dado que es genético, pues no hay medicamento, no hay terapia. Entonces, en este caso concreto, pues el aplicar un CRISPR podría parecer algo bueno. Fabuloso. ¿No? Sí, claro, una herramienta que salva una vida al final de cuentas. Híjole, no, es que aparte así como lo platicas de decir, a ver, agarramos la tira, la cortamos y suena tan simple, digo, como lo platicas, pero al final de cuentas es crear o hacer o deshacer, no sé cuál sea lo que están haciendo, pero algo que suena inimaginable. ¿Cómo se hace eso? Bueno, o sea, como si yo les digo, quiero que me quiten el gen de, no sé, cualquier cosa, o sea, ¿cómo? Porque, a ver, lo que hemos platicado es que antes era todo como antes de que estuviéramos ya vivos, ¿no? Y platicabas también, creo que en el episodio pasado, de este caso de el síndrome de Down, que ya había sucedido esto en alguien ya vivo aquí. Todos estos datos que hemos estado recopilando por esta investigación fundamentan que todo está a nivel de investigación, aunque existen una serie de empresas, grandes empresas farmacéuticas, que están auspiciando estas investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de cada uno de estos avances en la edición genética hay un potencial de aplicación inmenso. Por eso están financiados. Digamos que la investigación financiada por la industria privada no es azarosa. Tiene ya un potencial que ha sido medido y cuantificado sin duda. Entonces, esta investigación, que es muy temprana, todavía a excepción del caso de la parte de recuperación de la visión en ciertas personas adultas, no hay estudios concretos que dicten que se ha podido corregir en personas adultas. Okay. Y suena lógico, porque muchas de las condiciones genéticas vienen a trastornar el desarrollo, y la sobrevivencia de las personas es muy limitada. Eso por una parte. Y por otra, se necesita todo un proceso de autorización para que, a nivel incluso de investigación, sea autorizado, ¿no? Para que sea usado en personas adultas. Y lo que no conocemos es toda la gama de resultados que podemos tener de mover un tabique del ADN. Digamos que si existen dos genes que están muy relacionados un poco con el rendimiento muscular, y aquí tengo que tener mi acordeón porque son tantos nombres, que es el ACTN3 y el ACE. Son dos genes muy candidatos a relacionarnos, o hay muchos estudios que dictan que está relacionado con el rendimiento. Sin embargo, si nosotros pudiésemos mover esos dos tabiques, no estaríamos en absoluto seguros que pudiéramos en una persona adulta mover su metabolismo o mover su condición fisiológica. Porque el desarrollo es algo muy sutilmente equilibrado dentro del proceso de maduración celular. No es lo mismo que como se hace en laboratorio. La mayor parte de estos estudios genéticos que vamos a ver en este capítulo se han hecho a nivel de células. Uh-huh. Y puede ser que células adultas, pero jamás en un organismo completo. Claro. Y eso implica que todo lo mantenemos controlado.
Es decir, si yo lo hago en una célula de pulmón, por ejemplo, para revisar el tema del cáncer, pues yo sé que esa célula está contenida y no está interactuando con otros órganos. Eso es muy fácil de ver que si yo muevo un gen u otro, pues la posibilidad de ver el resultante es predecible estadísticamente. Pero ya en un organismo, imagínate. Podríamos estar creando incluso mosaicos, ¿no? Mosaicos celulares, unos que sí estén modificados y otros que no, porque, por ejemplo, en la piel se te renueva cada 3 días. O sea, todas estas pieles que se te caen, pues son muy rápidamente regeneradas. Si nosotros colocáramos una edición genética ahí, ¿qué nos garantizaría? Que el siguiente linaje y el siguiente linaje de células traspasaría esa modificación, ¿no? ¿Qué pasa con este experimento que hicieron en personas, en niños, particularmente niños, para poder retornarles la visión? Pues que el ojo es bien maravilloso porque es una entidad aislada. Es una isla que tiene su propia respuesta inmune, que tiene su propio control y muy fácilmente podemos aislar el efecto de modificar ciertas condiciones genéticas en el globo ocular o en las partes del ojo. Entonces, ¿qué ha pasado? Directamente se realiza la terapia génica dentro del ojo. Esto es más complicado de lo que puedo decirlo, ¿no? Pero bueno, se realiza la metodología y podemos ver la regeneración celular muy encajonada ahí. Estas células no están dentro de una interacción tan compleja como podría ser, por ejemplo, hacer terapia génica, no sé, en cromosoma 21, como el síndrome de Down, que también ya se está haciendo, ya se está investigando por este potencial que tiene de cambiar la ruta de expresión cuando existe un cromosoma adicional o cuando podemos quitar ese cromosoma adicional y progresivamente dejar que las células normales o con 2 cromosomas se continúen replicando. Entonces, esa es la complejidad de esta técnica y que es prácticamente, decía Carl Sagan, Dios no juega de los dados, ¿no? Pero pareciera que sí, porque las combinaciones de una modificación genética y lo que puede resultar son infinitas, ¿no? Ahí en esos 2 casos comparativos de lo que puede pasar si editamos genéticamente algo que está relativamente controlado ya en personas desarrolladas y lo que no podemos hacer ni siquiera a nivel embrionario, porque se han observado que cuando queremos atacar ciertos genes que parecen directamente relacionados con una patología, al final el embrión es inviable o la célula es inviable, muere. Okay. Y la pregunta es ¿por qué? Si teníamos todo bien calibrado para que sobreviviera, bueno, pues es justamente el secreto de la vida, el secreto del desarrollo, de la interacción de las células, de los órganos, de cómo las células se especializan después de ser totipotentes, cómo cada una va adquiriendo su ruta en convertirse en corazón, en hígado y etcétera. Entonces esas rutas, aunque hemos avanzado mucho en la ciencia, pues todavía no conocemos del todo, ¿no? Esta respuesta azarosa. Claro, bueno, o sea, suena complicado de entender todo esto, pero justo, ¿no? Como esta parte donde a lo mejor cuando empezamos a platicar y decimos la edición genética y el síndrome de Down y podemos hacer esto, pareciera que todo es color de rosa, ¿no? O sea, como el decir, pues bueno, ya vamos a ser todos superhumanos y ser perfectos, sin patologías y bueno, hoy pensando en, a los cuántas semanas de gestación se pueden hacer los estudios de ADN y desde ese momento sabes muchas cosas del bebé, ¿no? O sea, de cómo viene en temas genéticos sobre todo y como que suena a que, bueno, si trae cualquier cosa, en este momento entramos y lo arreglamos, pero claro, al final de cuentas, ni quiero pensar en costos, el imaginar o la accesibilidad que existe de pensar que todos los países puedan hacer esto y mucho menos ahorita que apenas está en pleno estudio. Pero esto que comentas también es tan importante decir, no sabemos realmente, yo voy a ir a decir gen, adiós, te reparo aquí, te quito, claro, eso es lo que parece lo sencillo, ¿no? Pues si hay un problema, pues lo voy a agarrar y lo voy a quitar y entonces corrijo el gen y listo.
Pero claro, eso, o sea, claro, toda esta parte que dices al final, no sabemos cómo va, ok, le voy a quitar eso, pero qué tal si por quitarle eso, pues a lo mejor le aparecen otras cosas o cuál es ahora lo que sigue, ¿no? Es un tema más que de ciencia, porque yo estoy totalmente segura que, por ejemplo, empresas como Vertex, aquí hay un reporte que Vertex reportó datos de niños de 5 a 11 años ya libres de crisis vasooclusiva, se llama. Okay. Es decir, es una enfermedad congénita. Y lo aplicaron en niños de 5 a 11 años, ya un estudio muy formal, con suficientes individuos probados como para que fuera válido a nivel FDA. Esta empresa, se forma una empresa para hacer este estudio, se llama Vertex. Y esta Vertex después es comprada casi de inmediato cuando sale este resultado por otra farmacéutica. Entonces empezamos por ver un tema económico que va a desatar y bueno, ya lo es actualmente, una discusión muy profunda a nivel ético. Porque la ciencia va a llegar hasta donde tenga que llegar y muy rápido, ¿no? Ya no es en la espera de 20 años para una patente y que se madure y que salga aprobado por FDA. No, eso va a ser muy rápido. Ahora el tema va a ser qué tan rápido nosotros maduramos como sociedad para poder manejar los resultados de la ciencia de una manera democrática, igualitaria, justa, ¿no? Ese es el tema que ahorita la ONU está volteando a ver de una manera bastante enfática, porque el primer paso es que, por ejemplo, estos reportes que se han hecho de terapias génicas, vamos, cuesta más de $2 millones que entres a un estudio de este tipo, todavía experimental. ¿Cuántas familias con hijos o con familiares que sufren esta enfermedad pueden tener acceso a $2 millones para poder entrar? Y es un estudio, no es ya la terapia, es todavía un plan clínico de prueba. Sí, totalmente. O sea, como que parece cuento de Disney el pensar, pero al final de cuentas es algo que, a ver, ahorita lo dices, igualdad, nunca, ¿no? Digo, si al final de cuentas lo vemos en esta cuestión económica, en esta cuestión economía, pues al final de cuentas hoy sin pensar en esto, pues no existe eso. O sea, al final no vivimos en un mundo, olvidemos país, pero en un mundo en donde todos tengamos las mismas oportunidades, las mismas condiciones. No lo vemos ni siquiera en nuestra misma ciudad. Vámonos al estado, al país, al mundo, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas son estos avances de la tecnología que claro que va haciendo la ciencia, que va pues avanzando el ser humano, no se va a quedar en donde, ay, pues ya. No, o sea, hay que seguirle. Pero que al final creo que son descubrimientos o avances que yo creo que ni siquiera nos va a tocar ver cuando realmente estén ya haciendo algo mucho más común o más, no sé si en algún punto hoy hablamos de esta cifra imposible, digo, esto del ojo no sé si es de vida o muerte, pero si es que no vea, no, pues mejor me pongo un lente a estar pagando esas cantidades de, o sea, claro, o sea, al final de cuentas a lo mejor el ejemplo que pones de la anemia, pues sí, a lo mejor no hay vida con esa enfermedad, pues ok, y a lo mejor habrá alguna manera en la que se pueda lograr en algún futuro, en algunos años. Pero también el pensar que esto se puede convertir en una herramienta de lujo. Sí, típicamente en la historia hemos visto que así es. Al inicio, las nuevas terapias, las más innovadoras, son solo para unos cuantos. Y depende qué tan atractivo sea para el mercado y para todo este esquema pues, de intereses económicos, esto va a permanecer durante unos años caro o va a ya distribuirse de una manera más generalizada. Y eso lo vimos con los GLP-1 que acabamos de hablar en el capítulo, hace unos capítulos, ¿no? Inició siendo muy caro, muy selectivo, solo para unas cuantas personas. Y ahora lo vemos. Está a disposición de todos. ¿Y en cuánto plazo, Majo? Sí. Pues en un tiempo rapidísimo. Esa es una señal muy clara de que la ciencia ahora, además de que va a avanzar a pasos agigantados,
todo el esquema que viene detrás para convertirlo en una terapia, primero curativa, porque hablemos de eso, ahorita la prioridad es que sea curativa. Ya, por ejemplo, tenemos algunas vacunas contra el cáncer. Digo, son otros esquemas, no hay terapia génica, pero se basa también en el manejo de genes, pero hay vacunas contra el cáncer. Ya se logró eliminar el VPH, si no me equivoco, en un país de Sudamérica se desarrolló una terapia. Estamos viendo la terapia contra el SIDA, ¿no? Entonces, estos avances van a sufrir una aceleración impresionante. Sin embargo, lo que no acelera definitivamente son las reglas del juego. Y una de esas reglas y esto lo encontré recientemente porque uno piensa que la ética es ese tema de quién tiene acceso y quién no, quién lo puede pagar y quién no. Pero hay un tema también muy interesante que es si tenemos nosotros derecho a alterar la genética de nuestras siguientes generaciones. Porque cuando estamos tocando el genoma no se muere contigo. Si tú tienes hijos, ese genoma se pasa. Y entonces, ¿dónde está el límite de tu decisión, el libre albedrío de hacer terapia génica para lo que quieras, ¿no? Curativo, y ya después hablaremos del tema preventivo, y heredar eso que a lo mejor no le va a funcionar a tus siguientes generaciones o va a provocar pases de genes con errores que dirían por ahí es más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y es un tema que también se está discutiendo, porque si no sabemos la consecuencia de un solo movimiento genético, de una sola edición, imagínate en las próximas generaciones. Es volver a estar lanzando la moneda al aire para ver en una generación de 20 personas cuáles tienen y cuáles no esa herencia. Ese es algo bastante relevante porque tiene que ver con la responsabilidad futura. Aquí nosotros tenemos la herramienta y cortas y pegas y curas. ¿Y lo que sigue? ¿No? ¿Cómo va a evolucionar la humanidad con estas alteraciones genéticas que vamos a hacer? Es la pregunta central que tiene que ver con esta ética. Y la otra parte es la meritocracia, ¿no? ¿Quién tiene derecho a ser salvado o a ser mejorado y quién no? Y lo estamos viendo en esa gran diferencia demográfica y esa gran brecha social que existe para el acceso a ciertas cosas. Ahora con lo que tenemos, ahora imagínate con las terapias génicas. Pues esas brechas se van a hacer prácticamente insalvables. Entonces vamos a empezar otra vez a pensar en esas sociedades mejoradas. No quiero usar términos extraños, pero históricamente ha habido esas sociedades que se creen o que se ponen en un estatus de superioridad. Pues bueno, esto habla de eso también. Totalmente. Claro, digo, y estas cosas que pues obviamente quienes no lo estudiamos una vez más no lo entendemos, ¿no? El decir, a ver, pues yo, o sea, aquí veo este problema, pues lo soluciono, pero justo a lo mejor en mí ese corte y pegado funcionó perfecto, pero ¿qué va a pasar ya en el desarrollo de ese cambio a mis otras generaciones? Y yo creo que vamos a inventar otras enfermedades, porque si ahora le están quitando, o sea, si hoy están o sea, aparte yo digo, al final de cuentas vamos a ser humanos, bueno, nosotros ya no, ¿verdad? Pero las próximas generaciones, humanos perfectos, y entonces ¿cómo nos vamos a morir? O sea, ¿qué va a pasar con, o sea, digo, evidentemente no podemos seguir trayendo humanos al mundo y no retirando unos cuantos. No hay oxígeno que nos alcance. Entonces, o sea, al final de cuentas yo veo y siempre he dicho, o sea, ¿cómo puede la ciencia estar en donde está y no ha encontrado la cura del cáncer? No, pues porque la gente se tiene que morir al final de cuentas. O sea, yo siempre he creído que el mundo es como un videojuego y no podemos estar eternamente todos toda la vida porque no cabemos, no hay oxígeno para todos. Entonces, si realmente la ciencia y la medicina puede llegar a curar todo y corregir todo, y entonces ¿qué vamos a hacer humanos de 150? O sea, no se puede, esa no es la ley de la vida y nacimos para nacer y morir.
Sí, bueno, son dos temas diferentes, el hecho de tu expectativa de vida o la longevidad, que también hemos tratado, y que, bueno, las células están programadas para nacer, crecer, envejecer y cesar su función. Aunque ahorita nos estén vendiendo la idea de la longevidad como una posibilidad de tener una vida prolongada, no es así. No es así porque finalmente hay una razón de ser de tu metabolismo y de tu organismo en general para poder llegar a un término, ¿no? Claro que lo puedes llegar con calidad o no. Totalmente. Pero ese es otro tema. Ahora, este tema es diferente al hecho de poder corregir enfermedades para dar oportunidad de sobrevivencia a quien ya nació. Al final, ¿no? Hablemos de, pues sí, de personas que nacen con enfermedades como la piel de mariposa, en la que realmente su calidad de vida es horrible y por otra parte no es tan fácil su cuidado, etcétera, ¿no? Bueno, digo, no he encontrado un estudio. ¿Cuál es la piel de mariposa? Porque de seguro alguien más aquí no sabe como yo qué es eso. La piel de mariposa son personas que nacen con una piel como si fuera de papel. Entonces se desgaja la piel prácticamente. Ay. Con cualquier cosa hay una herida y se llama de mariposa por lo frágil que es. Entonces incluso el mismo crecimiento de la persona es un sufrimiento porque no puede tener esa plasticidad que tiene para poder desarrollar. Se rompe la piel. Y bueno, es un sufrimiento como si fuera una persona que sufrió quemaduras de 3er grado. Es una enfermedad horrible. Entonces, por ejemplo, esta condición, bueno, si fuese el caso de encontrar una terapia, obviamente encuentras lógico que se haga y claro, que se practique y que se haga sobrevivir a esa persona, a ese bebé o a ese niño. Y hay otros casos iguales, ¿no? En donde si se trata de reducir el sufrimiento de una persona y poder hacer su sobrevivencia, pues para eso es la ciencia, ¿no? Claro. Para poder mitigar el sufrimiento primero y para buscar verdades, tratar de llegar lo más rápido posible a las causales de ciertos problemas o de ciertas interrogantes. Pero de eso a que nosotros construyamos, y el claro ejemplo, voy a volver con el tema del GLP-1, es una terapia que nació para curar o para ayudar en un padecimiento. ¿Qué pasó? Le vimos la oportunidad de la perfección. Y decir, bueno, no lo uso para esto, pero ¿qué tal si lo uso para esto? Y va a pasar y es susceptible que pase con todos los desarrollos científicos. Que alguien vea que a lo mejor hay más dinero, eso, que hay más posibilidad de que yo pueda modificarme para más rápido alcanzar metas físicas o de estándares creados socialmente, pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, la gente lo va a hacer porque la tentación es muy grande y porque otra vez quien tiene lo puede pagar y puede asumir incluso las consecuencias de usarlo, aunque no sea para lo que fue desarrollado. Entonces, bueno, ese es el tema terapéutico. Ahora viene, y justamente digamos que para eso esta investigación es muy interesante, ¿qué tan válido es usar la edición genética como preventivo? Es decir, si tú sabes que llegados los 50 años, tus músculos pues ya no se van a crecer como es normal, ¿qué tan válido es que tú uses la terapia génica, por ejemplo, para eso? Para hacer permanecer tus músculos en capacidad de crecer. No estás curando una enfermedad, ¿estás de acuerdo? No estás en una condición que tu vida corra peligro o que estés en un sufrimiento profundo, pues vas a elegir hacerlo o no hacerlo simplemente por un tema de poder. Acabas de resumirlo perfecto, no encontraba la palabra. Claro, pues es que es de poder. Así es. Económico, social, el que quieras, pero es al final de cuentas porque justo no estás salvando una vida, no le estás quitando el sufrimiento a alguien, no estás ayudándole a la sociedad de nada, o sea, no estás generando un bien común, no estás haciendo nada más que decir, yo quiero y puedo.
Porque queremos todos muchas cosas. Pero poder, pues ahí eso es lo complicado, ¿no? Y no nada más es... O sea, creo que en este tema no es nada más en ese caso decir, puedo y puedo para mí. Porque ahí cambia muchísimo. Puedo para mí, no. Es puedo y que o sea, puedo y qué estatus me va a dar el poder, ¿no? O sea, ante la demás gente. Y a lo mejor es algo que, pues, no sé si todo el mundo se daría cuenta que esto, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, el pensar, el ejemplo de los músculos, ¿quién se va a dar cuenta? O sea, creo que también es una parte también de este ego, del mismo poder, porque creo que, a ver, si yo pongo a 50 personas y me pones a una que, a menos de que esté como fisicoculturista, pues voy a decir, híjole, no, pues, pero en una cuestión normal, hablando de este tema, nadie se va a dar cuenta. O sea, es como mucho tema personal, el poder, el decir yo sí, como lo que pasó, justo lo que platicas del GLP-1, ¿no? Al final de cuentas, pues, ¿quién lo podía hacer? Las actrices, la gente que está en los medios, y entonces empieza a correrse la voz, pero a la hora que decía la fan número 1 de la actriz, ay, pues yo también quiero, pero es que tú no puedes, porque a ti no te alcanza. Entonces ahí es más también en este punto la cuestión social, económica, el poder, más allá del avance, pues, de la ciencia, ¿no? Y si lo traemos al tema del deporte, todavía se torna más interrogante o digamos cuestionable, ¿no? Y es porque cuando tú haces una competencia deportiva, y bueno, apelando a las palabras famosas de las Olimpiadas, más rápido, más fuerte, más alto, pero todos en una condición de igualdad de circunstancias. Son hombres, son mujeres de ciertas edades, para eso se hicieron las categorías y ciertas condiciones de competencia. Pero cuando hablamos de este tema tan nuevo en la ciencia y mucho más nuevo para las sociedades, el problema son la falta de reglas, criterios, formas de evaluar, formas de seleccionar. Entonces, si como bien lo mencionas, va a ser muy poco probable que tú puedas identificar quién sí pudo hacerse terapia. Es como un dopaje todavía más oscuro, ¿no? Porque el dopaje a lo mejor con algunas pruebas le llegas tarde, pero le puedes llegar. Pero con una genética que va a ser todavía un tipo de dopaje más sofisticado, ¿cómo hacemos válida esta competencia justa o esta competencia democrática? ¿Qué tan válido vas a ser tú que tienes todas estas posibilidades de accesar a estos avances científicos y quién no? Ya lo vemos incluso ahora en el Mundial. Vemos las escuadras de países que tienen alimentaciones perfectas, que tienen asesores, 10,000 asesores que los acompañan, los mejores uniformes, los mejores zapatos, y tenemos los otros equipos. Es el ejemplo perfecto para poder ver también que cuando un avance científico es captado por una política económica, pues obviamente va a haber segmentación, segregación, algunos sí y otros no. Y todavía más complicado es que nosotros podamos, a la par de que se desarrollan las estrategias o los avances científicos, desarrollar las reglas. Siempre venimos muy atrás, ¿no? De hecho, la WADA, que es la que tiene el listado de todos los componentes que pueden ser catalogados como dopaje, ya tiene también a las mitocondrias como medida, o sea, sí, la mitocondria, ¿por qué la mitocondria? O sea, es un test que mide si hay alteraciones en la mitocondria derivado de terapias, ¿no? Que te hacen, como lo decíamos, respirar mejor o cosas así. Ese es un indicador. Es decir, ya no estamos hablando del típico dopaje químico que está bien estudiado, bien regulado, ya sabemos de qué se trata. Ah, no, pues ahora el otro paso ya está también en el día a día de las regulaciones. Pero todavía la mitocondria tiene mucho que ver con cuestiones bioquímicas externas. Ahora,
el siguiente paso es la genética, ¿no? Y lo vamos a ver tal vez, porque te digo que esto avanza demasiado rápido. Los estudios que yo encontré, vaya, son de los 10 años para acá y que ya están a punto de ser validados como por FDA como una terapia. Eso nunca se ha visto. Sí, ya no es como decías antes, ¿no? O sea, encontraban algo y de aquí a 20 años de estudios y esto y entonces a lo mejor daba un poquito más chance a ir los otros ámbitos encontrando también sus regulaciones, pero hoy que va tan rápido, pues no alcanzamos la velocidad de lo que ellos van haciendo con el buscar. Ahora yo cómo puedo frenar un poco, porque al final, o regular un poco esto, como lo que estábamos platicando del deporte, ¿no? Al final, pues ni modo que hagan un estudio ahora en la Olimpiada, el ADN, a ver quién está alterado. O sea, y al final, digo yo, sí pensaría, pues no sé si dopaje, pero al final sí es una desventaja, ¿no? Por esto que dices, si hoy hablamos del Mundial y decimos, y mencionaste uniformes, alimentos y gente que te acompaña, ¿no? Que sigue siendo meramente humano, terrenal y de posibilidades económicas, nada más. Porque al final de cuentas, ¿qué los hace tener esa alimentación? Pues el poder adquisitivo de tener un nutriólogo, a lo mejor cargar con el chef para todos lados, no sé, o sea, alguien que regule esa parte. Pues la parte de los uniformes o el equipo es lo mismo. Al final de cuentas es pues esta cuestión económica que les permite. Y aún así hace una diferencia enorme, o sea, vemos una diferencia en su rendimiento enorme con estas cosas que no parecen tan graves o tan alejadas a que todos los podamos tener acceso. Sé que no todos lo podemos hacer, pero todavía suenan posibles, ¿no? Pero vámonos a esta parte, o sea, a una modificación. ¿Cuánta gente lo va a poder hacer o sea, yo pienso en una competencia de 100 metros, 8 carriles? Con que uno lo haga, pues ya no hay competencia. Se acabó la competencia. ¿Y cuánto nos vamos a tardar para que 8 lo puedan hacer? Porque claro, hoy avanza y avanza y avanza y avanza. Y vamos rapidísimo. Pero ¿cuántos lo van a poder hacer? 1 de cada no sé cuántos, y ese 1 va a ser el único, pero entonces lo vamos a descalificar. ¿O cómo nos vamos a dar cuenta? Es lo que sucedió, no sé si recuerdas, en las pasadas Olimpiadas, yo creo que hace 2 o 3, no recuerdo bien, que por primera vez en natación se utilizó un traje de altísima tecnología de neopreno, pero así, casi como una piel de pez pegada al atleta. Y vieron que era tal la diferencia que decidieron retirarlo. O sea, al final las reglas se tuvieron que modificar para retirar la posibilidad de que se compitiera con tecnología ya ahí en la Olimpiada. Y que podría parecer injusto, ¿no? Porque dices, bueno, pues a él se lo compraron, pues que lo use. Me patrocinó esa marca y bueno, pues que lo use. Pero no, es realmente lo que podría estar pasando en el corto plazo, cuando se tenga a un cierto grupo de élite con posibilidades de acceder a la medicina preventiva genética y a quienes ni siquiera la curativa pueden tener acceso. Entonces, es una cuestión ética, básicamente. La ciencia no la detiene nadie. Sin embargo, creo que también habrá que correr igual de rápido con los aspectos de pensamientos críticos, de cuestionamientos de hasta dónde podemos o no alterar la naturaleza, ¿no? Eso, o sea, creo que eso que dices es alterar la naturaleza, porque al final es como si estuviéramos armando un Lego. O sea, dejamos de, pues sí, de ser seres humanos creados como nos tocaba ser, porque todos al final de cuentas, pues nos toca una combinación de nuestros genes y es lo que nos hace únicos y lo que nos hace diferentes. Y entonces ahora ¿qué? Vamos a hacer robots todos para todos tener las mismas cualidades increíbles, o sea, y entonces ver, pues
olimpiadas o ver deportes que parezcan videojuegos porque van a hacer cosas que no son pues reales si lo vemos así, pero a lo mejor algún día eso llega a ser lo normal. Pero sí, o sea, creo que al final, más allá de el poder adquisitivo y la ciencia, creo que la ética, el ser humanos nos lleva a tomar y cuestionar muchísimo todo esto y decir, o sea, bueno, yo creo que si a mí alguien me dijera te puedo cambiar algo, no lo haría. Es una cuestión de avances sociales, tampoco, y lo quiero dejar claro, la ciencia avanza como corresponde, no hay que satanizarla, muy al contrario, es acompañar la posibilidad de darle mejor vida a las personas, pero también la línea es muy delgada. Uh-huh. Y con tanta tecnología y con la influencia de la inteligencia artificial, es vital aquí la actuación del pensamiento humano. Sí se requiere el aspecto comunitario, de sociedad, de revisión de reglas y todo un contexto de democracia y de justicia frente a lo que se deriva de la ciencia. Eso creo que es importante no dejar de hablarlo. No sé si va a ser solucionable, pero hay que hablarlo y hay que retomarlo y ponerlo en la mesa de las discusiones conjuntamente con los desarrollos científicos. Y la otra es que me parece que el deporte es una zona que tal vez todavía puede permanecer como esa posibilidad de desarrollar aptitudes fisiológicas por el mero hecho del esfuerzo, por el mero hecho de la disciplina. Sin embargo, los atletas a veces no están disociados de toda una política, de todo un aspecto económico y de intereses que pueden torcer también esa meta que tiende a ser una competencia limpia dentro de los deportes, ¿no? Eso es difícil de manejar, pero bueno, al fin tendremos que ver el siguiente capítulo de todo esto, porque es tan complicado, tan rápido, que quizá ya estemos teniendo esos resultados y todavía ni siquiera los conozcamos. Sí, tal vez ya también nos está persiguiendo todo y todavía no estamos enteradas. Así es. Esto da para mucho, Majo. Hay que seguirlo hablando. Tal vez hagamos un mero capítulo de conciencia ética sobre muchas cosas que pasan en el deporte y que están pasando ahora también con las personas. Claro que sí, no se diga más. Ya tenemos nuestro próximo tema. Gracias. Gracias a ti, Erika. La edición genética representa uno de los mayores avances científicos de nuestra era. Puede ayudar a prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y transformar la medicina, pero también nos obliga a reflexionar sobre los límites de la intervención humana, porque cuando modificamos el ADN no solo cambiamos el cuerpo, también cambiamos las reglas del juego. ¿La edición genética será una herramienta para mejorar la salud de millones de personas o el inicio de una nueva carrera por crear seres humanos más competitivos? Déjanos en los comentarios qué opinas. ¿Deberían existir límites para modificar nuestros genes o es simplemente el siguiente paso de la evolución tecnológica? Si este episodio te hizo reflexionar, no olvides compartirlo con alguien a quien le interese la ciencia, la salud o el deporte. También puedes suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos para no perderte los próximos episodios donde seguimos conectando ciencia y rendimiento. Gracias Pixies por hacer posible este espacio donde conectamos ciencia y deporte. Nos vemos en el siguiente episodio.